¿Qué piensas? ¿Las pausas son válidas en un podcast o las pausas realmente lo que hacen es dañar el proceso? Hoy vamos a hablar un poquito más de eso. Vamos a ello. Esto es Alto y Claro. Transforma tu podcast en la herramienta que te impulsa a crear autoridad y atraer clientes. Y esta que te habla es Hola, Mayra, gracias por productora y prestarme estratega tus de oídos podcast una para semana Podcasteras más. Media. Y sé que este tema puede traer un poco de piquiña porque hay quienes piensan que seguir completamente sin parar es la forma de ir y hay quienes piensan que las pausas son necesarias. Yo soy de esa segunda escuela que pienso que las pausas definitivamente son necesarias de vez en cuando. Es necesario a veces tomar un respiro, descansar, también para mover esos jugos creativos del cerebro, para organizarte y organizar tu próxima temporada, para tal vez recapitular, hacer esa auditoría de tu podcast para saber qué está funcionando, qué no está funcionando. Y de ahí tal vez hacer giros, arreglar y reestructurar, si hay que reestructurar. O sencillamente continuar con lo que estás haciendo con un poco de frescura, ¿no? Tomando cierto descanso. Ahora bien, ese descanso no quiere decir que te desapareces por completo, porque si lo haces, estás perdiendo una súper oportunidad. Por ejemplo, yo recuerdo que con mi primer podcast desde el útero, en un momento dado me quemé porque estaba tratando de ir a todas, se hizo muy difícil para mí y recuerdo que detuve todo, paré de producir completamente y estuve fuera, yo diría, por lo menos unos 3 meses, pero lo hice sin avisarle nada a la audiencia. Y eso, la verdad, no me vino bien porque como quien dice, tuve que empezar de cero. Y aunque había gente que me estaba preguntando y diciéndome, oye, ¿cuándo vuelves? Oye, ¿cuándo regresas? Oye, me hace falta el podcast. Aún así, siento que la gente se quedó como de repente tan valiente porque no sabían qué esperar, si regresaba, si no regresaba y qué pasaba. Así es que creo que es mejor avisarle a la audiencia, decirle, voy a tomar una pausa de X cantidad, una cantidad de tiempo determinada y regresar. Y mira, ¿sabes qué? A veces la vida pasa y esa pausa que se suponía que fuera, qué sé yo, de 2 semanas, de 3 semanas, de un mes, de 3 meses, de repente se alarga más y eso puede pasar y es válido. Lo más importante aquí es que mantengas a tu audiencia al tanto de qué está pasando. Si vas a pausar, por cuánto tiempo, si vas a regresar, cuándo regresas, si no vas a regresar, etcétera. Todo eso es importante para que la audiencia tenga una idea más clara, ¿no? Y por eso es que estoy diciéndote hoy que voy a hacer una pausa. Mi intención es hacerla de 3 semanas y retomar luego de organizar un poquito más ciertas estrategias, ciertas ideas que tengo en mente. Quiero también hacer esa auditoría que te mencioné. Y quiero también resumirte en este episodio las 3 cosas o los 3 puntos principales que yo creo que te puedes llevar de esta primera temporada de Alto y Claro. Porque creo que si aplicas tal vez a una de ellas, tu podcast puede empezar a ver algo de transformación, creo, y tú también en cómo te acercas a tu podcast. Lo primero que hablamos en Alto y Claro fue tener, valga la redundancia, muy claro el propósito de tu podcast. Y no me refiero a ese dindirindín inspiracional de, oh, tienes que saber tu propósito. No, no tiene nada que ver con eso, sino a que encuentres cuál es la brújula de tu podcast. Esa brújula que responde para quién es tu podcast, qué problema le ayudas a resolver y cómo ese propósito se conecta con tu negocio o tu marca personal. Y esto es, claro está, hablando de podcasts que tienen que ver con marca personal o con negocio. Si es un podcast narrativo de literatura o algo así, creo que también podría unirse a ese punto. La cosa es que de ese propósito nacen lo que se conoce como los pilares del contenido. Los pilares son esas categorías principales que sostienen tu podcast, los temas que vas a estar repitiendo y que vas a profundizar para dar consistencia a tu programa. Por ejemplo, si eres una abogada de negocios y tu propósito es ayudar a emprendedoras a sentirse seguras legalmente, tus pilares pueden ser contratos esenciales que deben tener en su negocio, puede ser protección de marca, cómo lograrla y organización legal básica que necesitan.
Eso lo que va a ayudar es que tu podcast no se convierta en un buffet de estos como, yo me acuerdo que en Barcelona habían unos buffets que hacían los restaurantes japoneses y tú podías comer de todo, era como un carrito que pasaba casi por entre medio de las mesas y tú podías escoger todo, era un buffet ilimitado. Pues tú no quieres que eso pase con tu podcast, tú quieres que haya un menú diseñado con intención para que así tu audiencia sepa qué esperar y tú nunca te quedes sin ideas. El segundo punto que tratamos en Alto y Claro, y esto no está en orden necesariamente de cómo salieron los episodios, pero el segundo punto que yo creo que es importante que tratamos en esta temporada de Alto y Claro es la reutilización de contenido. Creo que ese es uno de los puntos que le podemos sacar más provecho, porque no se trata de grabar más y al garete sin dirección, sino es hacer episodios a los que le puedas sacar el jugo, episodios que puedan proveerte más alternativas de contenido sin tener que estar creando desde cero cada vez. Que ese episodio grande que creaste con tu podcast lo puedas convertir en un carrusel de Instagram, en un blog optimizado para SEO, en un mini video para redes, incluso para un lead magnet o hasta un curso, que puedes hacer de todo con una sola pieza de contenido. Por ejemplo, de un episodio puedes sacar un checklist o descargable con 5 pasos básicos de hacer X cosa, darle un recurso a tu audiencia. Así no solamente amplificas tu alcance, sino que conviertes esos oyentes en suscriptores que se convierten al fin y al cabo en tu comunidad y la base de tu podcast es esa comunidad porque de ahí es que van a salir esos clientes potenciales. El tercer punto que creo que resalta en esta temporada es la parte de edición y sostenibilidad. Este punto yo creo que es clave porque la verdad es que muchos podcasts se abandonan no necesariamente porque no funcionan, sino porque producirlos se vuelve completamente insostenible. Hemos hablado de trucos para ahorrar tiempo editando, de cómo puedes lograr que tu podcast suene profesional sin pasarte horas frente a la compu, de cómo crear procesos que te den un respiro en lugar de drenarte completamente. Por ejemplo, tener un template de edición, hacer marcas con un aplauso o un chasquido de dedos cada vez que repites una frase en tu podcast para que se haga más fácil esa edición. Esos son detalles que parecen pequeños, pero que a la hora de editar pueden ahorrarte la mitad del tiempo que has estado dedicando a la edición. Y sé que hemos hablado de otro montón de cosas, pero creo que esos 3 puntos, como quien dice, resumen lo que ha sido esta primera temporada. Y como sé que la información cuando es mucha se pierde, preparé algo especial para ti por este tiempo que voy a estar fuera. Son unos playlists temáticos con episodios que agrupan estos 3 puntos de los que te acabo de hablar. El propósito de tu podcast, la reutilización de contenido y la edición sostenible, para que así los tengas organizados y puedas volver a ellos cuando sea que los necesites y si no los has escuchado, para que los escuches y refresques y puedas empezar a aplicar desde ya. Lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi lista de correo. La encuentras en podcasterasmedia.com. Te voy a dejar el link en las notas. Y una vez te suscribas, te voy a enviar directamente esos playlists con una nota, claro está, para que tengas una idea de por dónde empezar y acercarte a ellos. Entonces, en definitiva, ¿pausa o no pausa? Pues sabes qué, yo creo que pausa. Entonces, ¿por qué la pausa? Porque al igual que te recomiendo que hagas tu podcast sostenible, yo también me aplico los consejos y estas 3 semanas me van a venir bien, como te decía, para recargar, organizar la próxima temporada y traer más temas que vayan a tono con lo que estás buscando. En este tiempo también voy a estar participando del BeFest en Puerto Rico el 28 de agosto. Si estás en Puerto Rico, por favor, pásate por ahí. Quiero saludarte. Vamos a estar teniendo un meetup de podcasters y mientras tanto te voy a invitar a que hagas solo 2 cosas. Uno, te suscribas a mi lista de correos para recibir esos playlists organizados de los que te hablé. Y 2, que me busques en las redes. Me encuentras en Instagram y en LinkedIn como Mayra Ortiz Nieves, porque por ahí voy a seguir compartiendo información, tips, recursos. La pausa es solamente de grabar y de editar, no va a ser de las redes. Gracias por sintonizar cada miércoles. Gracias por los mensajes. Gracias por los likes. Nos vemos en 3 semanas con más herramientas y más formas de hacer que tu podcast suene alto y claro. Hasta entonces. Oye, quiero pedirte un gran favor y que de verdad no te va a tomar nada hacerlo. Si este podcast te ha dado información valiosa en algún momento,
te quiero pedir que por favor me dejes una valoración de 5 estrellas en la plataforma que sea que usas para escucharme. Y si te inspiras y de paso quieres dejarme una reseña, te lo voy a agradecer siempre. Porque de esa forma más personas pueden encontrar este podcast y ver que vale la pena. Y así puedo también seguir ofreciéndote más información nítida que te ayudará a que uses tu podcast como la voz de tu marca. Si este episodio te gustó, compártelo y dame una valoración. No te toma nada. Muchas gracias. Este podcast es producido por Podcasteras Media.